soy Adri de Ads Crochet y hoy les voy a compartir cómo hacer esta remerita multicolor. Este diseño está realizado con unos puntos muy sencillos, ideal para principiantes, así que solo necesitas saber los puntos básicos. Además, en mi cuenta de Instagram voy a estar subiendo el gráfico del punto para que te sirva de guía o complemento a este tutorial. Y si recién me estás conociendo, te invito a seguirme a mi cuenta de Instagram como ads-crochet. Para realizar este diseño utilicé un hilado de Katia que es una belleza, es 100% algodón de un grosor muy fino. En este caso, para mi remera, que se puede adaptar muy bien a un talle S o M, gasté solo un ovillo que tiene 150 gramos. Si no lo consiguen, otra opción es algún algodón fino de categoría fingering o 8.3 y la aguja recomendada es la número 3. Ahora sí, ya podemos empezar. Acá les muestro la parte de la espalda que es muy similar al delantero. Tiene un ancho de 45 centímetros que corresponde a 77 puntos. Además, tiene un alto de 40 centímetros. La cantidad de puntos a utilizar tiene que ser un múltiplo de 3 más 2. En este caso, el múltiplo de 3 son 75 puntos más los 2 de los extremos. Y ahora sí, ya empezamos a tejer la cadenita de base. Tengan en cuenta que si van a realizar este diseño en talles más grandes, van a necesitar otro ovillo más. Y ahora sí, seguimos avanzando con las cadenitas hasta completar los 77 puntos. Cuando ya llegamos a la cantidad de puntos correspondiente al talle que estamos tejiendo, vamos a levantar 3 cadenitas más porque vamos a tejer una primera hilera en punto vareta. Entonces vamos a empezar a tejer a partir de la quinta cadenita porque tenemos la primera de base y unas 3 más para levantar. Yo les recomiendo tejer la cadenita de base bastante floja o pueden utilizar un número de aguja más grande para que no les quede tirante la prenda al usarla. Y una vez que llegamos al final, damos vuelta el tejido, levantamos una cadenita y empezamos a tejer toda una hilera en medios puntos. El último punto se teje dentro de la tercera cadenita que utilizamos para levantar. El siguiente punto es ese que le da la sensación de calado a la prenda, que son como unas cruces realizadas con varetas. Para empezar, vamos a levantar 3 cadenitas como en todos los inicios. Vamos a contar 3 puntos después del inicio y vamos a tejer una vareta cruzando los 2 puntos anteriores que saltamos. Tejemos una cadenita y vamos a tejer otra vareta más cruzando la anterior que se teje sobre el primer punto que saltamos. Y luego van a seguir tejiendo de la misma manera hasta completar toda la hilera sin saltar ningún punto entre cada motivo, así que es muy sencillo para poder seguirlo. A veces puede ser un poco difícil darse cuenta de dónde tejer el último punto, así que si es el caso, pueden utilizar un marcador de puntos para no saltearse ninguno y en todo caso pueden contarlos para tener siempre la misma cantidad. Cuando llegamos a la siguiente hilera, también vamos a tejer todo en medio punto. Entonces vamos a levantar una cadenita, vamos a insertar la aguja en el punto siguiente, vamos a hacer una lazada y retiramos todo el hilo. Y como pueden ver, después vamos a ir repitiendo estas 4 hileras en toda la espalda. Para el delantero también vamos a tejer este punto, pero hasta llegar a los 14 centímetros para después tejer una parte un poquitito más cerrada. Después de la hilera 15, que corresponde a los 14 centímetros, vamos a tejer, reemplazando ese punto que son como unas crucecitas, vamos a tejer hileras en punto vareta. Entonces vamos a intercalar hileras en punto vareta con hileras en medio punto, para que así quede más cerrado.
Cuando llegamos a los 26 centímetros de alto, vamos tejiendo el mismo punto que veníamos tejiendo en la parte inferior y en la parte de la espalda, hasta llegar a la altura en donde tenemos que empezar a hacer las disminuciones para el escote. Luego van a contar 21 puntos desde los extremos. Si es necesario, ponen un marcador de puntos, que es donde van a tejer las últimas 4 hileras de la misma manera que lo venían haciendo. Cuando están llegando al final, van a tejer 2 puntos vareta cerrados juntos hasta donde está el marcador para hacer una pequeña disminución. La siguiente hilera la van a tejer en medio punto sin disminuciones, así que van a tener que haber 20 puntos. Y llegamos a la anteúltima hilera, que también es en punto vareta, y en este caso vamos a realizar otra pequeña disminución llegando al final con 2 puntos vareta cerrados juntos, también como hicimos antes, y vamos a terminar con la última hilera en medio punto. Hacemos un último nudito, cortamos el hilo y ahora vamos a tejer exactamente lo mismo, o sea, estas 4 hileras del otro lado. Una vez que tenemos las dos partes terminadas, tanto el delantero como la espalda, las vamos a enfrentar del lado del derecho para poder unirlas a la altura de los hombros y en los costados. Y en la parte de los hombros lo vamos a unir con punto deslizado, tomando el punto completo de un lado como del otro para que de esta manera quede una unión bien prolija. Y acá pueden notar cómo queda la unión muy prolija con este punto. Y ahora nos vamos para realizar las uniones de los laterales con una costura. En este caso vamos a necesitar una aguja lanera o también lo pueden hacer con la aguja de crochet. Para que la costura les quede prolija, les recomiendo hacer las uniones en los extremos de los puntos vareta de cada lado y una lazadita en el medio punto correspondiente. Y seguimos cosiendo hasta llegar a los 25 centímetros de alto, en donde vamos a dejar la abertura de las sisas. Y luego de terminar con las uniones, llegó el momento de darle una mejor terminación al escote. Si ustedes prefieren, también lo pueden dejar así, esto es muy opcional. Pero a mí me gustan los detalles, así que preferí tejerle una hilera en medio punto y después vamos a tejer una última hilera final con puntos picot. Tengan en cuenta que cuando llegan a esas esquinas, no tejer tantos puntos o saltearse justo el de la esquina o tejer 2 puntos cerrados juntos para que no quede tan abierto. Para esta última hilera yo decidí utilizar otro color para poder resaltar más ese punto, pero pueden seguir tejiendo con el mismo.
vamos a tejer 3 medios puntos y en el último vamos a tejer 3 cadenitas para hacer ese punto picot, en donde vamos a unir con un punto deslizado la tercera cadenita con la primera, y después seguimos tejiendo 3 medios puntos más a partir del punto siguiente. No vamos a saltearnos ninguno. Cuando llegan al final de la vuelta, si no les queda exactamente el espacio para tejer 3 medios puntos, pueden tejer 2 o 4, pero va a ser bastante aproximado y proporcional. Como se puede ver en este producto terminado, que queda muy lindo, muy delicado, y me gustó cómo quedó con otro color. Ahora les voy a pasar a explicar cómo hice la manga, que es exactamente el mismo punto, solo que no tejí las hileras en punto vareta para que las mangas queden más caladas. Como podrán ver, es una hilera con ese punto que son como unas cruces y una hilera en medio punto. Solo que vamos a agregarle una última hilera final con esos pomponcitos. Tengan en cuenta que la primera hilera que vamos a tejer alrededor de la sisa es en medio punto, y vamos a tejer 2 medios puntos por cada vareta que está acostada y un medio punto sobre esa hilera que teníamos en medios puntos, valga la redundancia. Acá ya se puede ver el punto más calado porque no tenemos estas varetas que lo dejan más cerrado. Además, como este es un tejido circular alrededor de la manga, si ustedes prefieren que su tejido tenga la misma orientación que en el resto de la prenda, les conviene dar vuelta el tejido en cada hilera para respetar las orientaciones de cada una. Después de completar las 12 hileras correspondientes a la manga, vamos a tejer esta última hilera con estos mini pomponcitos. Entonces vamos a empezar por tejer 3 puntos deslizados y vamos a levantar 3 cadenitas para empezar a tejer ese mini pompón, en donde vamos a tejer 5 puntos varetas sin cerrar, todas en esa primer cadenita de las que levantamos. Y cuando tenemos los 5 puntos varetas sin cerrar, por las dudas contamos los puntos porque tenemos que tener 6 arquitos en la aguja, hacemos una lazada y pasamos por debajo de todas juntas. Y hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Y llegamos al final de esta prenda. Me encanta que tenga muchos colores, que las mangas hayan quedado en diferentes tonos, y si ustedes prefieren pueden tejer el mismo punto del escote en la parte inferior como hice yo. Con la única diferencia que en vez de separar los puntos picots con 3 medio puntos, los separé con 4, pero es exactamente lo mismo. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda me pueden escribir en los comentarios o por Instagram. No se olviden de activar la campanita y hasta el próximo video.